encontrarme junto a ustedes acá en el podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Reciban todos ustedes un fuerte y cordial saludo desde la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Australes. Hoy en este capítulo 3 que hemos denominado el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales en Chile. Como bien sabemos, la profesión requirió de un gremio y lo sigue requiriendo. Para esto, en una conversación muy amena, muy íntima, junto a la presidenta del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, Mariela Muñoz Galás, detallamos y profundizamos en el rol fundamental del colegio en el desarrollo y la ética de la disciplina, reflejo de su sintonía con las transformaciones sociales del país. Acompáñenos, amigos. Bueno, amigos, amigas, ya la presentamos hace un momento. Hoy estamos junto a Mariela Muñoz, quien es Muñoz Galás, quien es la actual presidenta nacional del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. Mariela es trabajadora social por la Universidad Academia Movimiento Cristiano, una serie de diplomados y por sobre todo una amplia trayectoria en cuanto a la dirigencia social, institucional, gremial, en este caso, digamos que también quizás vamos a hablar respecto a su trayectoria en el colegio. Y antes que todo, un muy fuerte abrazo, Mariela. Muchas gracias por estar acá en esta iniciativa de Diálogos Australes, en este podcast, Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Bueno, desde ya saludarlos a todos y a todas, a nombre de nuestro Consejo Nacional del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales. Muchas gracias por la iniciativa de Diálogos Australes y muchas gracias por entrevistar a nuestro colegio. Sin duda alguna, Mariela, es para nosotros un total agrado estar con usted acá el día de hoy porque el capítulo 3 de este podcast, de este recorrido en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica, lleva por nombre el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales en Chile como fiel reflejo de la profesionalización. En ese sentido, estamos más que convencidos que el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales ha sido, es y sin duda alguna lo seguirá siendo un agente importante en torno al desarrollo de la profesión. Así que muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros, Mariela. Y bueno, como ha sido también la tónica de este programa, a todos nuestros invitados en un momento inicial, le hacemos la invitación que a modo de hacer memoria, a modo de cierta síntesis autobiográfica, nos pueda decir, Mariela, dónde y por qué estudia trabajo social. Mira, mi vida es un poco, yo era una usuaria, por decirlo, beneficiaria de una fundación. Y esa fundación, ¿cierto?, me ayudó a mí y me dijo, porque empecé a hacer talleres, capacitaciones, ¿cierto?, que tenía ciertas habilidades y competencias que eran similares a los trabajadores y trabajadoras sociales. Yo hasta ese momento desconocía la labor, o sea, conocía la labor social, pero más que nada desde la iglesia, desde una mirada más cristiana. No quiero decir que soy cristiana, sino que eso es lo que yo conocía más o menos. Entonces, en ese tiempo, mi jefa en ese momento me dice, Mariela, nosotros podríamos apoyarte para que tú pudieras ir a la universidad. Yo dije, pero yo voy a ir a la universidad porque en ese tiempo yo tenía cuarto medio, había hecho algunos cursitos por ahí, pero no tenía o sea, no era una meta de vida. Bueno, esta situación ocurrió y me inscribí en la universidad, di una prueba, ¿cierto?, de admisión en ese momento porque tenían que ver mis capacidades y bueno, y como era usuaria de una institución. Y al final me fue bien, fíjate. Tuve la posibilidad que ya el segundo año tuve varias becas. Para mí fue un mundo nuevo. Yo trabajaba y estudiaba. Fui alumna vespertino de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y para mí fue algo tan emocionante, gratificante, porque uno cuando no sabe las habilidades y lo que puede ser capaz de hacer, piensa que tiene límites, sobre todo las mujeres. Entonces, yo estudié, ¿cierto? Y me titulé y tenía de maestro Don Omar Ruz, que fue dirigente del colegio también, en 2 periodos me parece.
que me dice, Mariela, sabes que tú estás pintada para ir al colegio, para ir al colegio. Y yo dije, ¿qué colegio? ¿Qué colegio? ¿Qué es eso? No, y ahí no, él nos dio la cátedra a todos los alumnos, mira que existe un colegio. Y yo ahí empecé a entender, yo igual venía de las organizaciones sociales, yo había sido dirigente sindical, había sido dirigente de comité sin casa, comité de vivienda, ¿me entiendes tú? Había tenido, y mi padre fue dirigente social por más de 30 años de una población en una comuna X. Entonces, tenía, digamos, ese tema del estar y de dirigente en realidad. Y me dijo, ¿tú podrías ser dirigente? Yo le dije, pero yo todavía le digo Don Omar. Don Omar, le dije yo, pero ¿cómo si yo recién estoy aprendiendo? Esto para mí es nuevo, Don Omar. No, me dijo, si tú lo haces, lo que pasa es que tú no sabes que tú lo haces, pero aquí vas a aprender más y qué sé yo. Bueno, entré y lo primero que armamos nosotros, y lo primero que a mí se me ocurrió, como yo había sido dirigente sindical, es rearticular la comisión laboral. Mira, eso fue, yo salí de la universidad el 2005, me debo haber inscribido más o menos el mismo año, no me acuerdo mucho, y después pasó el tiempo, fui a algunas actividades con Don Omar y después armamos la comisión laboral, que básicamente era porque, como ahora es un poco más preocupante la situación, pero en ese momento había, estoy hablando más o menos entre el 2010, 2011, 2012, un porcentaje de desempleo del 33% a nivel nacional, y era un dato que nos daba el laborum.com, que me acuerdo que don Omar dice, vamos a mandar a cerrar todas las universidades, porque esto no puede ser que salgan nuestros profesionales y que no tengan un trabajo decente. Mira lo que te estoy hablando. Entonces yo dije, chuta, ¿qué vamos a hacer? Entonces armamos esta comisión laboral, yo soy de Santiago. Entonces casi varios colegas nos juntamos en Santiago y empezamos a ver qué podíamos hacer ante esta situación. Ya teníamos un diagnóstico claro, entonces teníamos que empezar a buscar trabajo en un momento donde, bueno, todos los momentos son momentos políticos, ¿ah? Entonces, en un momento que estaba, digamos, Piñera, y empezamos a ir a todas las instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dos problemas. Teníamos una situación de cesantía, no teníamos recursos y no podíamos estudiar. Y tú sabes que el trabajo social, como ninguna otra carrera, ¿ah?, tiene que ser una actualización permanente. O sea, tú tienes que aprender, salió una política pública X en salud, en educación, no sé, hay que armar algo, o sea, tenemos que tener una capacidad de aprendizaje, de conocimiento muy grande, y resulta que no lo podíamos tener porque estábamos cesantes. Fíjate que nos fue bien con Piñera en el sentido que íbamos, nos daban capacitaciones, teníamos un montón de certificados y empezamos a pedir empleo. Éramos un grupo como de 20 colegas, la mayoría mujeres, porque tú sabes que la mayoría de los trabajadores sociales la mayoría seguimos siendo mujeres, y empezamos no todas a conseguir trabajo, pero la gran mayoría a conseguir trabajo, quizás no tan decente por decirlo, trabajo precario, proyectos, honorarios, pero empezamos a insertarnos laboralmente. Entonces yo dije, igual como los sindicatos, igual como las organizaciones, solo el colectivo, con objetivos claros, con unidad, podemos salir a flote. Bueno, pasó ese periodo y bueno, pasaron bastantes situaciones, estoy como avanzando en la historia, y resulta que yo me fui porque yo empecé a hacer otro tipo de tareas. Trabajé ponte tú, en infancia muchos años, en una comuna muy popular, ¿cierto?, de la zona norte de la región metropolitana. Eh, y tuve un aprendizaje que yo, por ejemplo, con infancia no había tenido. Había trabajado con mujeres, había trabajado en municipio, pero no había trabajado en infancia, que es lo que era Senami, que ahora es Mejor Niña, en algunos dispositivos de prevención focalizada y la oficina de infancia.
Eso más o menos lo que yo empecé a trabajar, pero resulta que pasa lo que pasa, es como cíclico. Vuelvo, digamos, a quedar en situación de desmedro y empecé a venir al colegio porque don Omar me decía, mira, tenemos estos problemas, lo otro. Y en ese tiempo habían unos colegas que hablaban que eran de Valdivia o eran del sur, no me acuerdo si eran de Valdivia, que hablaban de tener una ley que mejorara las condiciones laborales. Porque como yo, mi tema era el sindicato, el trabajo, yo decía, no, entonces yo dije, voy a volver, porque aquí el gremio es así, uno se va y vuelve, y resulta que me dijeron, oye, ¿sabes que necesitamos dirigentes para la región metropolitana porque no tenemos gente? Y tú como eras de la comisión laboral, ¿podrías presentarte como dirigente? Ya, me dije, yo me presenté. Hicimos unos videos en ese tiempo en YouTube, estaban de moda los videos, hicimos unos videos, bueno, ya estaba más delgadita, más bonita, que se llama más jovencita. Así que un equipo excelente, oye. Trabajamos súper bien con una lista diferente, bueno, diferentes partidos políticos, porque aquí los objetivos son gremiales. Entonces yo tuve ahí mi primer acercamiento como dirigente, porque yo no había sido dirigente. Yo había sido parte de una comisión, donde tú sabes que la comisión uno va a pedirle al presidente de turno o al presidente de turno del provincial o al presidente nacional, oiga, por favor, nos puede ayudar, nos firma la CATIP, ¿me entiendes? Que no es lo mismo que saber y conocer la situación y cómo funcionaba el colegio, porque yo hasta ese momento desconocía el funcionamiento internamente. Entonces, bueno, yo empecé ahí a participar, ¿cierto? No fue muy bien, fue muy buena, logramos posesionarnos, salimos fuera de Santiago, porque o sea, la región metropolitana es algo muy grande. Entonces incluso me acuerdo que celebramos, ponte tú, el Día del Trabajador Social en La Pintana, una cosa así, pero una colega que trabajaba en La Pintana, el amigo del alcalde, celebremos todos los trabajadores sociales, yo quedé así, claro, porque eran como 200, 300, ya no me acuerdo, y me acuerdo que la presidenta, porque no fui presidenta, sino que fue una directora, me dijo, oye, sabes que justo me enfermé, así que vas a tener que ir tú a hablar, y yo hablé de muchos temas, y en realidad yo encontré que y la gente, había una disposición, y yo ahí entendí algo que no había logrado entender, es que nosotros los trabajadores sociales, si no tenemos una orgánica sindical, tenemos la gremial y no tenemos nada más. Nada más. Entonces, ahí empezamos, digamos, como que yo dije, bueno, aquí voy a estar en el provincial. Después participé en varias acciones, ¿cierto? Sobre todo en el tema de los derechos humanos, porque no sé si tú sabes, a propósito de todo lo que está pasando, bueno, estamos en septiembre, nosotros tenemos 18 detenidos desaparecidos, ¿cierto? Eh, 5 de esos detenidos, mujeres, ¿cierto?, estaban embarazadas al momento de su detención y desaparición. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo ahora, y lo vinculo con el tema político, porque tenemos tres candidatos que básicamente hablan de un golpe, naturalizan la violencia y estamos viviendo en un momento de violencia máxima donde no hay un respeto por el otro, donde no hay el respeto a los derechos humanos y reivindicar la vida, o sea, el derecho a la vida, digamos, en el sentido de que nadie me violente, de que nadie me mate porque yo piense diferente, es algo que es incluso revolucionario. Mira lo que te voy a decir. Entonces, en ese momento yo dije, empecé a ir a las marchas, mira, yo iba a otro tipo de marcha, pero dije, voy a ir a las marchas ahora con el colegio. Empezamos, porque claro, nosotros tenemos nuestros detenidos, nosotros tenemos nuestra gente, y empecé a juntarme con la Anita, con el grupo de la Anita, que son casi todas colegas, de un momento de la historia del trabajo social que era un momento completamente distinto al actual, donde existía el pleno empleo, y donde casi todas las colegas eran directoras, tenían un estatus y una forma de pensar y ver la vida completamente distinta a la que tenemos ahora. Entonces yo me empecé a participar ahí en los derechos humanos y bueno, ocurrió una situación, no sé si tú, yo creo que tú lo sabes, ¿cierto? Hubieron 2 listas y yo dije, ya me voy a tirar en una lista, pero así como al final, porque yo en realidad no soy académica. Y casi siempre, si tú ves
a la historia de los dirigentes del colegio, casi todos los dirigentes son académicos o fueron académicos. Y yo dije, yo no tengo ese perfil, y nosotros teníamos a nuestra candidata, que era Paula Vidal, en ese momento, que era nuestra candidata en la lista, que era, es académica y sigue siendo académica de la Universidad de Chile. Entonces nosotros apostábamos, entonces yo me ponía abajito, así como al último, con otra colega que decía, no, nosotros no queremos ser presidente ni nada, ni un cargo tan gigante, no, nosotros a lo más directora o podemos apoyar desde las bases. ¿Me entiendes tú? Bueno, pero en la vida te da tanta fuerza, ocurren tantos hechos que de repente vivimos una situación que había sido inédita en este colegio, por lo menos, y resulta que desaparecen como 4 o 5 dirigentes por distintas razones, no las voy a poner acá, y resulta que tuvimos que asumir de la noche a la mañana la dirigencia. Y yo quedé así, pero plop. Que eso fue el 2023, y yo dije, oh, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, bueno, aquí hay que hacer un trabajo, que es el trabajo que yo he hecho siempre, porque antes de eso te quiero contar que yo también fui candidata a concejala de una comuna de acá de Renca, lo puedo decir, que no salí, pero tuve bastante votación. Y tuve un proceso de aprendizaje también. También tuve un proceso de aprendizaje cuando vino el tema de la nueva constitución, que nosotros trabajamos en los cabildos, los trabajadores sociales, sobre todo yo, bueno, yo creo que todos, pero yo por lo menos en mi comuna, en sectores populares, ¿quién sabe hacer el diagnóstico? Nosotros íbamos los cabildos, que me acuerdo que hice, incluso antes de la nueva constitución hice un cabildo que, ¿te acuerdas que lo solicitaba la Michelle Bachelet, que era como un prediagnóstico para saber lo que estaba pasando, lo que estaban pensando los chilenos? Y yo me Sí. acuerdo que junté un grupo de vecinos en mi población, yo dije que íbamos a hacer y teníamos que mandarlo escrito, el resumen, la foto, hice todo. No porque me gustara la Bachelet, ni mucho menos, sino que yo dije, bueno, aquí hay que escuchar a la gente. Y nosotros los trabajadores sociales somos los que escuchamos a la gente. Y lo escuchamos en todos los temas. Porque aquí no es que, porque en algunos casos, bueno, los psicólogos lo escuchan un tema de salud mental específico, pero nosotros, la señora desde que llega o el caballero desde que llega nos cuenta toda su historia. Señorita, mire, esto aquí, esto acá. Entonces, es toda la vida, es toda la vida. Entonces, ahí empecé a meterme en el tema. Bueno, y resulta que salimos dirigentes y lamentablemente un golpe, así como un golpe de agua, no fue el 2022, no 2023. Nos dijo lamentablemente este gobierno, que yo he trabajado 2 veces en salud. Una vez trabajé en una unidad de participación con los consejos locales de desarrollo local, y otra vez trabajé en psiquiatría adulta. Pero no era un tema que a mí me envolviera, que yo dijera, hoy me gusta la salud, yo voy por la salud. No, a mí personalmente mi trabajo ha sido más que nada, y lo que más me ha gustado, el tema comunitario y territorial. Es como mi perfil, pienso yo. Porque es lo que me gusta ahí andar con las organizaciones sociales y todo. Bueno, y resulta que recibimos lamentablemente una mala noticia en 2023, yo me estoy adelantando a todo, que tiene que ver con una situación que yo desconocía hasta la fecha, a pesar de que había sido dirigente, que la importancia del trabajador social en salud, la importancia histórica, y la importancia de que nosotros tuviéramos en una ley, en un marco jurídico, una ley que nos protegiera, ¿cierto?, como trabajadores de la salud. Y que efectivamente hacemos acciones de salud, porque nosotros trabajamos con los determinantes sociales. No es lo mismo que una trabajadora social que trabaje en La Pintana, que trabaje en Lo Curro, que trabaje en Providencia, que trabaje en Las Condes, que trabaje en Linares, que trabaje en Arica. O sea, son mundos completamente distintos. Y cuando a mí me llegan, porque me dicen, oiga, usted como, porque en ese momento no era la presidenta, sino que la vicepresidenta, la presidenta estaba suspendida, me dicen, oiga, usted como es la vicepresidenta, nosotros, el ministerio, me llama el ministerio, así yo, regia, iba al Ministerio de Salud, porque yo en mis años de trabajo, trabajé 10 años en la prevención del SIDA, y yo entraba al ministerio y salía del ministerio como algo normal, importante, cuando existía el CONACYT, obviamente, y había un trabajo y había un reconocimiento del trabajo que hacíamos nosotros en ese momento.
en esa área. Y resulta que nosotros llegamos allá así como oiga, ¿sabe? Nosotros decidimos, así, tal cual, como te lo estoy diciendo ahora, con una hojita así, nosotros decidimos que los trabajadores sociales no van a estar en el código, lo decidimos hoy día, nos juntamos hoy día y lo decidimos. Y yo quedé así, pero así espantada, helada, todo el cuerpo helado, pálida, y estaba la coordinadora y yo llamo al tiro en ese momento porque me llaman por teléfono, llamo al tiro a la coordinadora y ahí conocí a la Rosita Inostroza, que es una gran trabajadora social, coordinadora nacional de salud, que me dice, y yo ahí quedé, y dije, Rosita, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y yo, bueno, yo hablé de un sinnúmero de cosas, además me enojé, yo le dije, pero esto es como tras bambalinas, o sea, como que te están informando de una decisión que ya está tomada. Eso es. Entonces yo dije, chuta, yo había votado por Boric, no porque me gustara Boric, lo quiero transparentar aquí, sino porque no saliera una figura fascista que ahora vuelve nuevamente a postularse. Entonces yo dije, hay que votar por él, lamentablemente en este país, por el mal menor. Votamos por él. Pensando en que Boric iba, pensando en lo que venía la nueva constitución, en algo integral, donde todos podíamos participar. Lo más importante era la participación y el diálogo. Y resulta que me mandan una hojita así tal cual como te estoy diciendo, y me dicen, no, es que saben que nosotros decidimos, sin consulta, Claro. de que ustedes no van a estar aquí. Y de ahí yo dije, no, esto no puede ser. No, es que yo ahí entendí, y yo, la primera batalla política, no es la primera, hay más, pero fue la primera batalla que nosotros decidimos ya, aquí nosotros tenemos que hacer algo. A mí, mira, yo soy una mujer tremendamente perseverante, y Mm. dije, no puede ser, no. Así que empezamos a hacer todo lo que tú te puedas imaginar, Sí. y que seguimos haciendo, porque eso seguimos haciendo, por este tema, Oye, ¿ya? María, sí. Bueno, de estos temas y mucho más vamos a seguir conversando en un momento más. Quiero tenerte ahí, Mariela, ¿cierto? Eh, hacemos recuerdo a quienes nos siguen que estamos junto a Mariela Muñoz Galás, presidenta nacional del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales. Bien, en un momento inicial, toma la palabra y se presenta, digamos, con nosotros, y como ha sido también la tónica de estos programas, cuando nosotros hablamos y pedimos a nuestros invitados una breve presentación personal, se cruzan muchas variables, más cuando se Sí, insertan en el trabajo social como tal. Tanto así que Mariela en su presentación, bueno, nos ha dado más que una enseñanza, yo creo, en el sentido, uno, aunque suene cliché, querer es poder, lo primero. Ya como experiencia de vida y luego también cómo lo puede ir extrapolando a lo profesional. Y también en el marco de estos 100 años del trabajo social, Mariela ya ha ido apuntando varios puntos muy importantes desde el plano económico, político, cultural, de políticas sociales como tal, ya, y más aún hoy que vemos constantemente, por ejemplo, en los medios de comunicación, temáticas tan importantes en la palestra como el tema de las viviendas, como el tema de la precarización laboral, como el tema de la salud mental, como la lamentable desprotección hacia el trabajador. Y en sí, hay un sinnúmero de problemáticas, Mariela, que quisiera seguir contigo tocando, pero quizás ahora, volviéndote un poco atrás, ¿ya? Porque sin duda alguna, tanto su labor personal y profesional se entrecruza, como lo dije recién, con la misma historia, bueno, uno de Chile, a grosso modo, claramente, claro. y dos, también con la historia propia del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales. Entonces ahí también para quienes nos acompañan, que tenemos un público muy amplio, también esa es nuestra intención, no tan solo llegar a los colegas, sino que tener un diálogo social, como ha sido siempre nuestra tónica, y dejando también ahí como antecedente elementos importantes que mencionaba Mariela, como la participación, el diálogo. eh, Somos los profesionales, y lo digo con mucho orgullo y con mucho amor, que estamos para eso, así que popularmente hablando. ¿Ya? Estamos, y como decía Mariela, estamos cuando atendemos a alguna familia, a alguna persona, eh, hablamos de lo humano y lo divino, como dirían por ahí. Entonces, finalmente, el trabajador social, y yo quiero también enfatizar en esto, porque lo dice Mariela y lo han dicho también nuestros otros invitados, que
uno trabaja con vidas, lo primero, ¿ya? No trabaja con procesos, no trabaja con mecanismos, quizás sí, desde la teoría sociológica o la ciencia política uno podría decirlo, pero no hay que olvidarnos que uno trabaja con vidas, con proyectos de vida, y ahí digamos claramente todo toma otro sentido y otro color, ¿ya? Llevándote un poco la historia, Mariela, y justamente en tu rol de actual presidente del colegio, y también por una historia bastante rica que ya nos ha ido comentando, de cómo vas llegando tú misma al colegio, me imagino que también te has ido enterando en la marcha sobre algunos hitos fundacionales, ¿ya? Por supuesto. Por ejemplo, preguntarte, ¿cuándo, Mira, cómo mm, y en qué contexto emerge el Colegio de Trabajadores Sociales? Y en sí mi- mismo, perdón, ¿cierto? Y en sí mismo, ¿cuál era el escenario social que vio nacer al colegio? mira, hay que siempre remontarse al proceso de industrialización que vivió Chile en el siglo XIX. Viene el capitalismo, se instaura, ¿cierto?, en Chile, en un país donde nosotros teníamos como eran verdaderos feudos. Y aquí llega la migración, ¿cierto?, del campo a la ciudad y sobre todo a los puntos neurálgicos donde habían trabajo, que en este caso, en ese tiempo, era el norte de Chile, donde estuvo, ¿cierto?, el cobre, bueno, y todo lo que era la minería. De ahí, como lamentablemente los capitalistas han sido, fueron y siguen siendo de la misma lógica, la idea era generar utilidades, pero no se preocupaban de los trabajadores. Y estos trabajadores cuando migraban de la ciudad a o sea, del campo a la ciudad, iban con sus familias, iban con sus hijos y con sus mujeres. ¿Me entiendes tú? Y resulta que no había una sociedad, no existía un estado de bienestar, mira lo que te digo, donde no existía, por ejemplo, tú vas a tener un subsidio de vivienda, vas a tener una casa, vas a tener agua potable, vas a tener los niños en el colegio, va a existir. Todo eso, lo que nosotros conocemos hoy día, eso no existía. Entonces empiezan problemas sociales. De hecho, ellos le llaman la cuestión social. La oligarquía le dice, lo denomina, esta es la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Los problemas que surgen a partir de las falencias que vivieron los trabajadores en ese momento. Que tú lo puedes ver, ¿cierto? En algunos libros subterra, puedes verlo también en el tema de las teleseries como El Pampa Ilusión, Los Hijos del Desierto, donde la miseria era máxima. ¿Cierto? Primero, no había jornada laboral específica, no había salario, se pagaba con fichas, ¿cierto? No, entonces, y vivían todos en unos verdaderos campamentos, todos arrimados, y tú sabes perfectamente, y nosotros lo hemos estudiado, que el hacinamiento provoca todos los problemas de salud, y no solamente de salud, y violencia y todos los problemas derivados del hacinamiento que puede ser, incluso hasta abuso sexual o violación o lo que tú te puedas imaginar. Toda esa situación que nunca se dio cuenta la oligarquía hasta que los trabajadores se organizaron. ¿Te fijas tú? Entonces ahí, y viene una persona de salud que era un médico, ¿cierto? Que viene a Chile y dice, acá lo que necesitamos es un dispositivo que ellos lo estaban trabajando en Europa, de trabajadores en ese tiempo, visitadoras sociales que puedan ver y diagnosticar estos problemas, estas cuestiones sociales, estos problemas que, oiga, la señora no, bueno, no tiene agua potable, no tiene baño, no tiene casa, no tiene techo, varios problemas que vivían esta familia. Acuérdate que hay que pensar también en el tiempo que eran familias numerosas. No es como ahora que dos niñitos, un niñito, nada más, poquito. En ese tiempo era así. Entonces, la visitadora social empieza a tomar un estatus importante porque ellos empiezan a trabajar en las universidades. O sea, esta carrera es eminentemente universitaria y es una forma de pensar que tienen los europeos, ¿cierto? En cómo resolver el tema de la cuestión social, ¿ya? Ahora, importante también rescatar que esto nace a propósito de este médico que llega a Chile,
pero también de la organización de los trabajadores en general, de los trabajadores, porque si no fuera por la organización, acuérdate que crean las mutuales de socorro, porque antiguamente no existían los hospitales, era la iglesia que tenía cierto, la iglesia que trataba de buscar y tratar de curar a ese enfermo, a ese desvalido. Pero no había una política estatal donde dijéramos el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud se creó en 1952. ¿Me entiendes? Pasó muchos años. Y en 1925 es súper importante ese año porque también nace la Constitución del 25. Y la Constitución del 25, que no tengo el extracto, pero te puedo decir que tiene que ver con garantizar un primer estado de bienestar y tiene que ver con la higiene. Bueno, tú sabes, y yo creo que todos los que están escuchando saben, que el tema de la higiene, la falta de higiene, ¿cierto?, ha provocado pandemias, epidemias mundiales, como la peste. Bueno, entonces nace este trabajador social, o sea, perdón, esta visitadora social y empieza a estudiar lo que se llama el caso. No estamos hablando del grupo ni de la comunidad, sino que el caso a caso. Usted tiene pero resulta que en algún momento de la historia, obviamente, cuando se crea este estado de bienestar, cuando se empieza esa constitución de 1925, ¿cierto? Se establecen los primeros pilares de la seguridad social en Chile. Que eso surge en 1924. Y en 1924, de Chile para América Latina, o sea, Chile fue el primer país en América Latina de crear un estado donde empiezan a pensar, bueno, vamos a tener que no solamente preocuparnos de reprimir a esta gente, a propósito de estas organizaciones que te comentaba yo, hay que hablar de que murió mucha gente, o sea, en la escuela Santa María, Claro. qué sé yo, todos los navales, porque se separaron los trabajadores a nivel nacional, o sea, hubo un paro desde el norte hay que pensar que en ese momento no tenían ni periódico ni nada. Ahí surgen también los partidos políticos, el Partido Obrero, donde empiezan los hombres básicamente a trabajar en esto. Pero las mujeres, también las mujeres, y también las visitadoras sociales porque las visitadoras sociales, ¿con quiénes hablan? Con mujeres. La visitadora no va a la casa a hablar con el hombre porque el hombre está trabajando. Entonces habla con las mujeres y se empiezan a organizar y las mujeres también tienen algo muy importante que nunca sale en el movimiento feminista, es la olla común. Las mujeres empiezan a preocuparse de la comida de todos, ya no hablamos del caso a caso, sino que del colectivo. Del colectivo. Nos preocupamos de todos los trabajadores, de los niños, las mujeres nos preocupamos de los niños y de los hombres, ¿cierto?, que en ese momento iban a trabajar, y hacemos esas famosas ollas comunes, y de hecho salen algunos escritos, si tú puedes leer algunos libros, donde las mujeres de alguna manera boicotean a los trabajadores. Bueno, si ustedes no salen a la huelga, nosotros no les damos comida. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, todo eso, toda esa compulsión política, histórica, estaba ahí la trabajadora social, o esta visitadora, siempre digo trabajadora, esta visitadora social, ¿cierto?, que era parte de esta historia de Chile. Estábamos levantando Chile, levantándolo. Entonces, eso es una época súper importante y fíjate, bueno, para ir avanzando, ¿cierto?, en la historia, nosotros ya en 1952 se creó el Ministerio de Salud, empezaron las políticas públicas y la trabajadora social, en ese momento asistente social, tenía casi pleno empleo. Existían universidades de Arica a Magallanes, incluso en Osorno había estado de la Universidad de Chile. Entonces la trabajadora social estaba inserta en muchos espacios en ese momento. Y ya el 72, incluso había una colega, que la Wilma Saavedra, que fue diputada de la República en el año 72, logra que se disminuya la jornada y los trabajadores sociales tuvieran 33 horas, horas laborales en esos años, 72. Que les subieran los bonos, porque en ese tiempo no existían los honorarios como ahora, no existían los proyectos. Si es cosa que usted haga
una conversación con las colegas mayores y le pregunté cómo era la situación laboral de ellas. Y casi todas las jefaturas de bienestar, de hecho había una ley, eran ejercidas por trabajadores, en ese tiempo, asistentes sociales. Entonces era un mundo completamente distinto, era otro mundo donde había un estatus y donde había un reconocimiento, no solamente de los sectores populares, donde se insertaban los trabajadores sociales en las tomas, en la reforma agraria, no, sino que había un reconocimiento político. Había un Fuerte. reconocimiento político donde teníamos a una parlamentaria que decía y hacía cosas para los colegas. Que ahora podemos tener 5 o 10 parlamentarias, pero resulta que no se acuerdan del colegio, ni siquiera están colegiadas, ni siquiera nos apoyan. Estoy dando, puede que sí, puede Claro. que no. Pero en ese momento, el rol que tú cumplías laboralmente y el rol político eran uno en ese momento de la historia. Y tuvimos Por los favor. mejores logros en todos los temas. Incluso en la reconceptualización, si ustedes ven, ahí empieza el mundo comunitario cuando empiezan a trabajar en la reforma, perdón, en la reforma agraria, como los colegas empiezan. Teníamos colegas que, bueno, que ya no están porque han fallecido, que trabajaron en las primeras políticas de vivienda. Bueno, no están ahora. Y en ese momento en la historia, a los trabajadores sociales o asistentes sociales en ese momento, les preguntaban sobre la política pública de vivienda. ¿Dónde podríamos construir? ¿Para quiénes podríamos construir? ¿Cuántas dimensiones debería tener la propiedad? Mira lo que te estoy diciendo, que eso ahora es algo imposible. ¿Me entiendes tú? Por eso Sí, te hablo del sí. diálogo entre la política, o sea, no había una disociación. Ahora hay una disociación porque como que tú hablas y los políticos están en las nubes, están ahí arriba, como que en algún momento están bajando, en algún momento bajarán, pero están arriba todavía. ¿Te fijas? Mm, Entonces, eso claro. es. Bueno, después Oye, de la dictadura bueno, otro mundo. civil-militar, ahí yo Sí, creo que fue horrible. Mira, yo nací en 72, para más o menos que tú sepas, y yo no había visualizado hasta que llegué al colegio que teníamos detenidos desaparecidos. Yo pensaba que los detenidos desaparecidos, bueno, igual conocía algunos casos, pero no tenía la claridad ni entendía el nivel de daño, no lo lograba dimensionar hasta cuando tú empieces a leer, a leer, digamos, y a escuchar a algunas colegas que fueron torturadas, que a veces a mí me dicen, Mariela, tú siéntate conmigo y tú escucha porque es importante que a ti no se te olvide para que tú lo puedas transmitir. Bueno, algunas ya no están. Pero bueno, entonces esa situación, y uno las ve, o sea, ve la fotografía, y fíjate que tú vas al colegio, importante que ustedes puedan ir, sí, y hay cómo un no, espacio gracias. porque están todas las fotografías de los detenidos. Y fíjate que yo siento, yo a veces yo digo, quizás ellos nos ayudan porque a veces nos va mal, así como que viene una desesperanza, como que nos vamos a poner todos a llorar, como que está todo oscuro, ¿qué vamos a hacer? Una cosa muy rara. Oh, Después uno dice, chuta, esta gente luchó, y ni siquiera algunos ni siquiera eran dirigentes, algunos eran estudiantes del servicio social en ese momento, y les tocó vivir eso. oye, Y yo digo, discúlpame, Mariela, quisiera ¿sí? detenerme ahí un momento. Ya se está adentrando en una historia reciente del país, justamente en esta trayectoria histórica que estamos haciendo acá hoy. Y tú también lo mencionas, ¿cierto? Ya hace mención a un momento inhumano de la historia de Chile, por decirlo de Mm, alguna forma. Y claramente, claramente, bueno, todas las voces, muchos estudios, tesis posteriores relacionadas al trabajo social hablan mucho de aquello, ¿ya? mm. Puntualmente en el caso del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, ¿cómo vivió la época de dictadura? Tú quizás no lo viviste porque aún eras No, niñita, recién naciendo en ese momento, claramente, pero al tener esta posibilidad de dialogar quizás con profesionales ya de mayor edad,
¿Cuál es el relato que ahí se conjuga, Mariela? Mira, aquí hay, lamentablemente, cuando muchos colegios profesionales eh, estuvieron en contra de Allende. Incluso elevaron una carta en contra de Allende porque la gente siempre piensa que existe una derecha buena, que la derecha no, si la derecha no, si esto va a pasar, son 4 meses, 5 meses, y no, y resulta que Allende a los días iba a ser un plebiscito. Y es amargo decirlo porque lamentablemente tuvimos colegas que fueron delatoras, tuvimos colegas que fueron designadas, porque después ya cerraron el colegio y pusieron designadas por el gobierno civil militar, o sea, por la dictadura, dirigentes ahí en el colegio. Que yo no las conocí, pero las colegas todas cuentan, todas dicen, mira, nosotros sabemos que no sé qué, que la otra, nunca hubo elecciones y ella se puso ahí, y bueno, o sea, y de hecho persecuciones, tortura, exonerados y exoneradas, porque claro, le decían, oye, ¿se ha visto que la Juanita, estoy dando un ejemplo, la Juanita parece que es comunista, porque yo la vi, yo la veía siempre juntándose con los comunistas, eso se debe ser comunista, eso. Y sabes que eso, si, cada cierto tiempo nos toca, es como que nos pega, a Entonces, pesar de que, ¿sí? entonces, perdón, ¿cierto, Mariela? De una forma u otra, ¿el colegio en época de dictadura siguió funcionando? Claro, siguió funcionando, pero al alero de la disposición, acuérdate que nos quitan, bueno, perdimos el rango universitario, para que todos lo sepan, el control ético de la profesión. Eso significa que nosotros, todos los colegios profesionales, ojo, todos los colegios profesionales, antes tenían, estaban habilitados, o sea, para ejercer el trabajo social o las asistentes sociales de ese momento tenían que estar colegiados, porque había un tribunal ética, porque acuérdate que como tú bien lo dices, nosotros trabajamos con personas y no podemos equivocar, porque tomamos decisiones sobre la vida de otros, decisiones que pueden ser buenas, malas, pero siempre tiene que haber un tribunal o alguien que te supervise, no solamente la institución, sino que el colegio hacía esa tarea. No solamente en el caso de nosotros, sino que todos los colegios profesionales pierden la tuición ética y eso significa que pasamos a ser un gremio, como los colectiveros, o sea, ya incluso no, estamos subordinados al Ministerio de Economía, y nosotros somos trabajadores sociales y no tienen ni una relación, ni una. Y el Ministerio de Economía lo único que hace es va a ver cuántos trabajadores sociales están al día, ya, cuántos están inactivos, ya, mándenme el informe, listo. Pero no hay ninguna supervisión de ningún otro tipo. No quisiera dejar pasar la oportunidad, Mariela, ¿cierto? Pero tú antes mencionaste algo súper importante. Que quizás no es en el afán generar polémica, obviamente no, pero sí quizás conocer la historia, digamos, desde las voces de quienes lo vivieron. Decías que en su momento varios colegios no respaldaron el gobierno de Allende, ¿cierto? Claro. El Colegio de Sí. Trabajadores Sociales, ¿cuál fue la postura en ese entonces? Mira, nosotros lo que sabemos es que ellos tampoco respaldaron. Hubo una unidad que, bueno, no sé si se llamaría federación, lo que es ahora la Federación de Colegios Profesionales, en el fondo no apoyó a Allende. Y tú sabes, bueno, y eso fue un costo político, un costo ético, que todavía hasta el día de hoy muchas colegas a veces pensamos que quizá algunas colegas que fueron asesinadas, quizás fue porque algunas personas delataron. Y eso no tenemos cómo comprobarlo, yo solamente te estoy diciendo lo que las colegas comentan, y, pero Sí, eso fue real, de que hubo un apoyo, o sea, o sea, le quitaron el apoyo a Allende y favorecieron de que interviniera un gobierno militar. claro. Entonces, eso es grave porque pase lo que pase, la democracia siempre se soluciona con más democracia. O sea, a mí me dijeran, mira, ¿sabes tú qué lo que pasa? Que, no sé, viene un gobierno X, nosotros... No, aquí se soluciona
y si la gente quiere ese gobierno, a nosotros nos fue bien como trabajadores sociales en ese gobierno, nosotros estábamos bien. Bueno, ¿por qué? Porque lamentablemente, como yo bien te dije al inicial, hay trabajadores sociales de derecha e izquierda también, Ese es un siempre. tema muy importante, yo creo, y yo creo, y quizás también enfatizarlo, porque inclusive muchas veces la población, digamos, con quienes trabajamos, tienden a polarizar nuestra profesión, cuando quizás no es así, y claramente no es No, así. Hay no, profesionales de distintas filosofías políticas de vida, y como dices tú, Mariela, yo creo que eso no es la discusión. Si la discusión es justamente es cuando queremos aportar en democracia. Y claro, justamente ahí, Mariela, eh, un poco ya siguiendo esta tónica de seguir avanzando en este recorrido histórico, cuando estamos en un gobierno cívico-militar que perdura en el poder cerca de 20 años, la profesión se sigue desarrollando, pero claramente que hay mucha censura, eso no lo podemos negar, independiente del color político que seamos. Hay mucha censura para la profesión, hay cierre de escuelas, y hay temas importantes que, como tú que mencionabas recién, o sea, perdemos el rango de universitario. claro. Eh, Fíjate que se cierra la carrera de la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile históricamente es la universidad donde nace el trabajo social. Porque acuérdate que Alberto del Río, ¿cierto? Arma un grupo de visitadoras sociales y después se las inserta en la universidad porque él le da un rango, un grado académico. Entonces, borrar la Universidad de Chile, no importa lo que nosotros pensemos en el hoy, pero es la historia de Chile. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos, por ejemplo, estaba la Universidad de Chile de Talca, de Osorno, de Arica, de Iquique, bueno, no sé cuántas la otra vez, yo no alcancé a anotarlas todas, pero viene ahora que algo muy bueno también es importante, porque hay que hacer actividades de trabajo. Nosotros no queremos apropiarnos, pero también a CHEPSU, la Organización de Trabajadores Sociales Universitarios también y de Investigación, está armando con la LAIET, ¿cierto?, un encuentro importante que se va a realizar en octubre. Y ahí van a presentar, fíjate, varios libros, importante que lo sepan los colegas, no sé si se va a transmitir, no sé si se va a transmitir virtualmente, ojalá, varios libros de trabajadores sociales, asistentes sociales en ese momento, que estaban en dictadura y que vivieron los movimientos de los estudiantes, cómo cerraron las escuelas, cómo algunas colegas estudiantes eran detenidas. O sea, fue una cosa que uno se lo imagina, yo me lo imagino desde afuera, porque yo en ese momento, yo fui estudiante en el 80 y tanto, fui estudiante, y yo me acuerdo que nosotros salíamos a la calle, bueno, en contra del Pinochet, salíamos a la calle, todo, yo estudié Ponte tú en Independencia y en Recoleta, acá en la región metropolitana, y salíamos todos los colegios a la calle, todos los colegios. Y yo estudié en un colegio femenino y todas las mujeres salíamos ya, todas teníamos que salir a la calle porque todas teníamos claridad en ese momento de que había que sacar, o sea, derrocar, esa era la palabra, derrocar a Pinochet, como fuera, que era lo peor de lo peor de lo peor. O sea, algo más peor a Chile no le había pasado en siglos. Entonces, si tú claro, quizás en ese momento que yo iba a las marchas, quizás habían estudiantes de servicios sociales en las calles. No lo sabemos, ¿me entendís tú? Porque el otro claro. día yo me junté en la Universidad de Chile con algunos estudiantes que tenían orgánicas, que tenían una fuerza increíble, más que el colegio profesional, pues salían ellos toda la calle. Y bueno, y muy bonito, bueno, van a presentar varios libros y nosotros también en octubre vamos a traer una colega que vivió ese periodo como estudiante. Porque también Wow. tenemos la claridad de las colegas que eran, trabajaban. Por ejemplo, muchas colegas me dicen, Mariela, a mí me echaron. Yo, el 73, 74, 70, me tuve que ir exiliada. Me tuve que ir con una beca, porque así hablan ellas, con una beca al Pinocho, me fui con una beca y chao nomás, exonerada. Tenemos cualquier cantidad de exonerados políticos.
Otras colegas me dijeron, mira, a mí no me echaron, pero me trasladaron y me pusieron al final. Yo era la directora y terminé siendo como la administrativa, me tiraron al final, así, mira, al final, que no me viera nadie. Mariela, Otro ejemplo. justamente en este transitar, yo cuando quizás vamos visualizando en este horizonte de la conversación el retorno a la democracia, quizás también lo pongo entre comillas porque ahí también hay otra discusión que quizás no es para este espacio, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, pensando en el fin de la dictadura de Pinochet y luego el nacimiento del gobierno de Elwin, en ese periodo, digamos, con el plebiscito del 88, la elección del 89 y luego ya cuando asume en el 90 Elwin. ¿Qué papel jugó el Colegio de Trabajadores y Trabajadores Sociales en esa coyuntura político-social? Mira, yo creo que también nosotros jugamos un rol que a mí se me había olvidado decirte, pero las trabajadoras sociales junto con los abogados trabajaron en las agrupaciones para defender y tratar en la primera contención, la primera intervención en crisis que hicieron los colegas con las víctimas de la represión política. En la Vicalía de la Solidaridad, en el CODEPU, en todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las trabajadoras sociales, les trabajadores sociales de ese momento fueron las primeras, que a veces que no les pagaban ni uno, pero ellas iban las primeras, incluso hay una ay, perdón, una serie, que no me acuerdo cómo se llama, una serie donde sale, digamos, después te la puedo mandar, una serie donde sale el rol de la trabajadora social en dictadura. Cuando trabajan ellas defendiendo, ¿cierto?, las causas, y de hecho todo lo que hay en recopilación, en memoria, si tú lo ves, es de colegas que a puño, porque ni siquiera tenían máquina de escribir, escribían, mire, ¿sabe qué? Mi hijo, mi esposo, mi marido, me lo detuvieron, no sé dónde está, y ellas empezaron a hacer los primeros medidas de protección, ¿cierto? En favor, ¿cierto?, de la vida de las personas. Mire, es que sabe lo que pasa. No, ellas fueron junto con los abogados, ninguna otra profesión, ¿eh? Ojo, porque siempre hablan, aquí nosotros cumplimos un rol fundamental. Las asistentes sociales de ese momento salieron en masa a, a apoyar, no solamente en ese espacio, sino que, por ejemplo, los heridos, y ahora, si tú lo ves, ahora también en el estallido social, yo vi acá en Santiago, por ejemplo, muchas colegas mías que trabajaban, ¿cierto?, con los cascos azules en la defensa de los derechos humanos, y viendo incluso algunas colegas haciéndoselas de enfermera, qué sé yo, así. Bueno, ese tipo de cosas. Súper. Entonces, igual nosotros hemos cumplido en este país, cuando a mí me dicen, oye, pero ¿qué rol? Nosotros hemos cumplido un rol histórico en este país. Po. Hemos estado, bueno, a veces hemos estado en la parte importante de la historia, a veces no. Lamentablemente no, uno también tiene que decir, sí, en realidad hubieron colegas que estaban equivocadas, y uno siempre tiene que pensar que la democracia solo con más democracia se soluciona, no a ningún tipo de dictadura, ¿cierto? Porque todas las Bien. dictaduras y todas las ideas cuando dicen, no, es que en realidad el Congreso no funciona, sabemos que el Congreso no funciona lo mejor que hay ni como nosotros quisiéramos que funcione. Pero no por eso voy a eliminar el Congreso y decir, no, yo nomás digo, yo decido, yo hago, Exacto. yo decreto, decreto, ¿cierto? Y eso es dictadura. Y, y Así de justo, simple. y justamente en ese plano, Mariela, cuando hablamos de democracia, y quizás una democracia representativa como la que tenemos en nuestro país, se deja quizás también sí de lado algunos elementos importantes que quizás habría que reforzarlos y nosotros sabemos que desde el trabajo social, por sobre todo, eso se intenciona constantemente. Pero pese a todos nuestros esfuerzos, vemos lamentablemente que estamos viviendo también un déficit de participación social. Claro, por Desde supuesto. ahí, desde ahí y desde su rol como presidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile y también como colegio, eh, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para fomentar quizás la participación de profesionales jóvenes en este contexto de colegio? Mira, lo que pasa es que aquí no lo hablamos, pero tiene que ver que no necesariamente en la historia se industrializa. Hubo una industrialización, el capitalismo, y hubo un modelo impuesto a sangre y fuego, el modelo neoliberal. Y ese modelo
también ha permeado a las personas. Entonces lo que antes era colectivo, lo que antes todas las trabajadoras y los asistentes sociales salían en masa y no había que necesidad de hacer una asamblea, mandarle un correo, no existía ni el correo, nada, ni el teléfono, nada, se autoconvocaban. Eso ahora no existe porque la gente piensa, ¿y qué voy a ganar yo? Pero ¿y qué me da el colegio a mí? Entonces está en el beneficio de que, ¿qué te voy a dar? Porque desconocen la historia, porque lamentablemente, como bien te comenté, cerraron las universidades, ahora existen las universidades privadas, bueno, ahora reabrieron la Universidad de Chile, pero no es lo mismo que la universidad que lo que existía antes. Entonces a algunos no les enseñan la historia del trabajo social, no tienen ni idea, no saben, no saben toda la historia que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido, qué parte de la historia y cómo se resuelven los problemas cuando nosotros, lo primero que debieran, tenemos crisis de participación cuando nosotros se supone que tenemos que organizar a la gente, o sea, si nosotros tenemos crisis, le vamos a pedir a una señora, oye, venga a la reunión, señora, venga a la reunión, y resulta que nosotros no vamos ni siquiera a la reunión del gremio para saber lo que está pasando, o sea, yo lo encuentro terrible. Mira, nosotros hacemos de todo en el sentido de que invitamos por correo, invitamos por WhatsApp, llamamos por teléfono, pero siempre sabemos que hay, como en todo orden de cosas y en todos los grupos humanos, hay un grupo que siempre está con el colegio, siempre está, se caiga el cielo, no se caiga, pase lo que pase, está con el colegio. Pero hay grupos que no están y los jóvenes tratamos de que participen. Vamos a las universidades, hace 2 semanas estuvimos en la Chile, como te comentaba, el otro día habíamos estado en la, ay, ¿cómo se llama esta universidad? De las Américas, el sábado estuvimos en la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, haciendo una actividad por los derechos humanos y la ética. Entonces estamos permanentemente informándole y nos comunicamos, por lo menos en la región metropolitana y a nivel nacional, los provinciales tienen que comunicarse con todos los centros de alumnos. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema es que a veces ni siquiera tienen orgánica, no tienen orgánica, no tienen centro de alumnos, no tienen colectivo, no tienen, no, es que saben que los delegados, porque los jóvenes no logran entender la dimensión del problema. La dimensión del problema es que nosotros unidos en colectivo resolvemos los problemas, que es lo que supuestamente nos enseñaron en la universidad y que no aprendimos, parece. Entonces, tenemos que estar unidos. Cuando nosotros, por ejemplo, las matronas, tú ves a las matronas, eso sí que todas son de salud, eso es la diferencia. Salieron todas ya, mira, una matrona mandó, no, es que saben que hoy día justamente hay un problema, qué sé yo, que no sé qué, ya. Y si nosotros no salimos hoy día a la calle, esto se va a agudizar y no sé qué, y tenemos que salir. Salieron toda la calle. ¿Sabes que me dio envidia? Yo soy envidiosa, me dio envidia. Y yo digo, claro, ¿por qué? Porque ellas tienen claridad de los problemas que les atingen como trabajadoras o trabajadores. ¿Me entiendes? Y yo cuando voy a la universidad, yo hablo con los estudiantes. Por ejemplo, el sábado que fui a Valparaíso, hablé con los estudiantes porque yo no hablo con mis colegas, porque mis colegas dirigentes, todos sabemos, todos tenemos la misma, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces yo voy a hablar con los estudiantes, yo les digo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te interesa? No, sí, en realidad. Y yo les digo, incluso a veces les he dicho, ustedes se tienen que preocupar de estos temas, ustedes deberían traernos los temas. ¿Me entiendes tú? Ustedes deberían traerlo, ustedes deberían tener una organización tan grande que nosotros debiéramos ir nosotros a pedirle, no sé, una audiencia a ustedes. O sea, Sí, bueno, totalmente, sí, totalmente de acuerdo, esas son Mariela. las Yo creo, estrategias que hemos hecho porque no sé si serán las mejores, pero yo siempre creo en el cara a cara. O sea, nos damos el tiempo. Yo me doy el tiempo, trato porque no necesariamente puedo ir a todos los lugares, pero me doy el tiempo de estar en los espacios donde
podrían haber algunos colegas, uno, dos, tres, cuatro colegas o futuros colegas que quieran después participar y ser dirigentes, o no ser dirigente, pero estar en el colegio. Sí, Mariela, justamente, ya quizás volviendo a algunos temas que usted hablaba hace un momento inicial de la conversación, pero planteando la conversación ya quizás en una historia reciente de Chile que además ha estado convulsionada por bastantes hitos importantes, como usted lo mencionaba hace un momento, el estallido social, luego también toda la emergencia del COVID-19, luego también todo el proceso político que significó la Convención Constituyente, entre otros temas. Eh, Marcan una historia reciente convulsionada. Yo creo que una historia reciente del país que sin duda alguna no sé si tiene precedentes. Pero en ese marco, Mariela, el trabajo social sigue funcionando, sigue trabajando y se sigue desarrollando. Entonces, Claro. justamente ahí, Mariela, ya hablábamos también de este déficit de participación social general de la sociedad, pero como trabajo social y de la perspectiva del colegio, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el colegio actualmente, considerando temas importantes como la precarización laboral, la digitalización de quizás de los servicios públicos, migraciones, violencia, como queramos llamarle, etcétera? Cómo se suma la discusión el Colegio de Trabajadores Sociales hoy en día? Mira, nosotros tenemos una orgánica que le llamamos las comisiones de trabajo. O sea, nosotros los dirigentes tenemos objetivos nacionales. Dentro de los objetivos tiene que ver con la precariedad laboral. Eh, Otro de los objetivos importantes es que nosotros seamos un actor incidente de política y importante la ley de trabajo social, futura ley, y incluir el trabajo social en la ley de código sanitario, porque esos son los tópicos que quiere trabajar a nivel de base el colegio. Entonces nosotros tenemos comisiones nacionales, Comisión Nacional de Salud, Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la vamos a tener siempre. Es, va a cambiar la gente, pero la comisión sigue. ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos, así como a grandes rasgos? Bueno, la memoria histórica y todos los meses o cada, vemos el tema del cumpleaños del colega que fue detenido, desaparecido, ahora como existe el plan de búsqueda, los familiares, el tema del ADN, o sea, hay una serie um, de historias, digamos, que hace la Comisión de Derechos Humanos que van a las universidades, hacen conversatorios, simposios. Hay un premio también que ahora se va a entregar, un premio que se llama María Hoffman, que es una colega destacada, asistente social, que trabajó en la Vicaría de Solidaridad y en otros espacios de la defensa de los derechos humanos. Ella está fallecida y ese premio se otorga a alguna colega destacada que trabaje en la actualidad y tiene que ser colegiada, obviamente, porque si no, ¿para qué? Y que trabaje en los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos. Tú sabes que el tema de los derechos humanos es amplio, no solamente en el tema de la dictadura civil y militar. Entonces, eso, por ejemplo, está ya trabajando porque me parece que en noviembre o diciembre, no tengo claridad de la fecha, se entrega ese premio. Y eso están todo el año trabajando en ese tema, ¿ya? En el rescate de la memoria derecho humano. Salud, como yo bien te comentaba, el tema de incluir el trabajo social en la ley de código sanitario. También hacen catastros para saber cuántos trabajadores sociales hay en salud. Por ejemplo, qué temas son importantes en el área de salud. Es decir, conseguimos expertos para que puedan, no sé, humanización y salud, estoy inventando un tema para estar actualizado en los conocimientos, porque también tiene que ver con eso, actualización de conocimientos. Y la Comisión de Salud se preocupa, por ejemplo, cómo nosotros podemos hacer que tengamos, que seamos prestadores de salud, ¿cierto? Que seamos acreditados por el Ministerio de Salud y también estamos, esa es otra patita dentro de esta lógica de nosotros tener más poder y ser acreditados y tener un reconocimiento como trabajadores en el área de la salud. Y una serie de temáticas que vemos ahí en salud, proyectos de ley, nosotros estamos como trabajadores sociales en más de 18 proyectos de ley, o sea, en leyes, no proyectos, leyes. Entonces, en ese marco, nosotros cualquier ley que sale nueva, se actualiza el conocimiento porque eso es lo más importante. La otra comisión que tenemos es la Comisión de Ley de Trabajo Social,
que ya tiene el borrador, ya mañana presenta nuevamente el borrador y vamos viendo cómo vamos mejorando este documento, esta futura ley, ¿cierto? Que tiene más o menos cuatro estrategias o puntos de vista que estamos todos concordando en ese punto, porque tiene que ver con que tenemos que estar todos de acuerdo. O sea, es algo bien macro, ¿eh? El año pasado hubieron, no sé, las provinciales tenían que tener un encuentro por la ley de trabajo social, llegar a acuerdos, o sea, todo esto es sistematizar el proceso, todo lo que hacemos los trabajadores sociales, los encuentros y todo esto. Este año esperamos sacar el borrador de la ley. Esperamos porque todavía estamos, digamos, en eso, presentando los encuentros, todos los resúmenes y todo el tema. Que eso es básicamente lo que está haciendo también hemos hecho reuniones para conocer comparativamente con otros países, si tienen ley, marco jurídico, para saber en qué pie estamos nosotros, si estamos en desventaja o vamos avanzando o no sabemos. Eso también lo hacemos a nivel de derecho humano, a nivel de salud y a nivel de ley. Eso siempre. Lo otro que tenemos en la comisión es la gremio academia que ha existido siempre, se reactivó, porque nosotros también tenemos que tener un vínculo permanente con el mundo académico, donde ahí hay varias colegas de distintas universidades que trabajan en, ojalá obtener por digamos, los mínimos que debiera contener una malla curricular para que el trabajador social sea el trabajador social del futuro. ¿Ah? ¿Cuáles son los mínimos? Bueno, ahí estamos en un debate, es un debate que nosotros vamos a llegar, vamos a presentar, qué sé yo, mira los resultados, en realidad, y también estamos viendo, por ejemplo, en algunas universidades no tienen en la malla curricular derecho humano, por ejemplo. No hay ninguna malla, o sea, no hay en algunas mallas el tema de la salud, y el tema de la salud en este momento, que cuando somos cuestionados de parte de una ministra que nos dice, no, en el pregrado ustedes no tienen salud, resulta que algunas universidades efectivamente no tienen salud. Bueno, el tema de la ley también volviendo atrás tiene que ver con la precariedad laboral, ¿ya? Tiene que ver también con el tema de que, bueno, cuando nosotros perdimos el rango universitario, tú sabes que salieron, como se mercantilizó la educación, salieron los denominados institutos, bueno, tú lo sabes, pues institutos, centros de formación técnica, y entonces la ley va apuntando a todo lo que no logra la política pública hacer en favor nuestro, que en el fondo es eso. Perfecto. Mariela, Ahora, es... sí, bueno, aquí se me abren, digamos, ya varios otros tópicos que me gustaría ir tocando, como le llaman ahora, como casi una suerte de ping-pong. Ya, uno, en razón del tiempo, ya lamentablemente, porque claramente hay conversación para rato, sin duda alguna, aquí podemos estar todo lo que resta de día. Pero, por ejemplo, Mariela, para quienes nos acompañan justamente, bueno, hoy estamos con Mariela Muñoz Galás, presidenta nacional del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile, y hemos hecho un recorrido histórico de la profesión en el país, pero por sobre todo del colegio y el rol que ha jugado en distintos momentos históricos de la historia de Chile. En ese sentido, Mariela, ya un poco trayendo los temas más recientes, quizás más candentes, lo planteo como pregunta. ¿Ya? En Chile, ¿existe actualmente un código de ética del trabajo social chileno, por así decirlo de alguna forma? Sí, tenemos uno que lo elaboró, mira, lo vendemos, sí, ya te digo al tiro. Lo Ya. elaboró un grupo de colegas y bueno, nuestra Teresita López que falleció hace como 2 o 3 años, me acuerdo, y tenemos nuestro código de ética. Lo tenemos un librito que lo vendemos porque, bueno, nosotros estamos igual con problemas de financieros, como yo creo que todas las instituciones, entonces siempre estamos, digamos, porque eso no lo entregamos así como así, porque fue una pega de unas colegas que Claro. Pega, trabajaron en su justamente. momento. Y hay que darle el valor Pega, que hay que darle el valor que requiere. Entonces, esto por está supuesto. en formato físico solamente. En la web no lo encontramos. Formato, no lo tenemos porque a nosotros, incluso cuando yo llegué, me dijo la expresidenta, la anterior, me ¿Ya? dijo, Mariela, esto no se regala porque yo soy para todo el mundo, para todo el mundo, todo el mundo. Todo. Me dijo, no, esto lo tenemos que vender porque eso fue lo que dijo la Teresita.
Ningún problema, yo hago caso en todo, así que no me hago ni un problema, así que nosotros lo tenemos ya a disposición en el colegio, Perfecto. no es caro, es baratito, así que y lo podemos vender para las personas que deseen tener Ok. código de ética. Respecto a esta futura ley de trabajo social, ¿a quiénes va a englobar? ¿Solamente a los colegiados o todos los profesionales en ejercicio, por ejemplo? Todo, las leyes son para todos. Ya, la diferencia es que como, bueno, si no se organizan, nosotros vamos a tratar de tener una ley, mira, todas las profesiones tienen leyes, los periodistas tienen leyes, los profesores tienen ley, los médicos tienen su ley, todo el mundo tiene su marco jurídico que los ampara. Y nosotros debiéramos tener nuestro marco jurídico. Esperamos en este Consejo Nacional, porque yo estoy hasta el próximo año de noviembre, espero, si no, bueno, puede pasar cualquier cosa, me puedo ir antes, y ojalá este Consejo presente el proyecto y, bueno, y tenemos varios parlamentarios, súper importante decir esto que no lo había dicho antes que termine, que si bien el ministerio no quiso incluirnos en la ley o sea, en el código sanitario, los parlamentarios de la Comisión de Salud nos apoyan Ya. a nivel transversal. Eso significa que sí sirve la política, si es que la política es utilizada en función de un objetivo concreto. Y el objetivo, y saben perfectamente, de hecho mañana nos íbamos a reunir, pero ocurrió un hecho que no nos vamos a poder reunir con otra diputada, y ya estamos volviendo a reunirnos, porque nos reunimos todo el año pasado con todos los diputados de la Comisión de Salud, y los provinciales a nivel nacional tuvieron que reunirse con los diputados, sean de salud o no de salud, para decir la importancia del trabajador social, el rol que juega el trabajador social y la importancia, por qué tiene que estar en el Código Sanitario, por qué. Eso cada provincial tuvo que hacerlo con el delegado presidencial, con el Ceremi de Salud y con el diputado que le dé audiencia. Y en este momento estamos en campaña. Y de hecho yo a las 7 de la tarde tengo una reunión, lo digo acá en público, con uno de los asesores de los candidatos o candidatas que va a la presidencia, Ujú. para justamente como Federación de Colegios Profesionales, porque nosotros también pertenecimos a la Federación de Colegios Profesionales, y yo tengo un cargo directivo ahí, y también vamos a estar como trabajadores sociales. ¿Qué te parece? Una agenda más que cargada, Mariela. Yo quedo aquí asombrado porque finalmente el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales tiene una agenda bastante amplia. Ustedes como dirigentes sociales, en el fondo, hacen una pega gigantesca. Y ante eso justamente ya, y lamentablemente para ir cerrando este capítulo de hoy, que hemos denominado justamente el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile como fiel reflejo de la profesión, plantearle una pregunta con proyección y mirada de futuro, Mariela. ¿Cuál es la visión del colegio para los próximos años, pensando en el trabajo social y en los desafíos que enfrentará o puede enfrentar la profesión? Mira, yo más o menos te conté los desafíos, esos son los desafíos gremiales que tenemos. Yo creo que lo que apostamos, yo creo que todas las ciencias sociales deben apostar a un modelo de desarrollo inclusivo, de bienestar para todo nuestro pueblo, y industrializar el país, que tiene que ver con agendas políticas a largo plazo, ¿cierto? Ver el tema de la ecología, del medio ambiente como un tema importante, el tema de la multiculturalidad. El sábado tuvimos una tremenda entrevista con una colega que trabaja y hace patria en Puerto Saavedra, la trabajadora social mapuche, y que ella hizo una ordenanza, ella, con su equipo, una ordenanza multicultural, la primera ordenanza multicultural que va a existir allá en Puerto Saavedra, en el sur, una trabajadora social. Entonces hay que hacer pequeños cambios y grandes también. Hay que estar y hacer, eso es lo que hablábamos el sábado, no solamente pensar en grandes, sino podemos pensar en grandes. Bueno, pensemos lo que podemos hacer en el municipio. ¿Qué podemos mejorar de lo que se está haciendo en el municipio? Como trabajadores sociales tenemos las herramientas, las competencias para decir, mire, esto se está haciendo mal, esto se está haciendo, y mejoremos la calidad de la atención de nuestros usuarios. Entonces yo creo que esos son desafíos que quizás no son grandes cosas, pomposas, que no. Mejoremos lo que hacemos, mejoremos lo que hacemos.
Y volvamos al territorio. Lo que hay que hacer es volver al territorio. No solamente ir como trabajadora social a sacar el diagnóstico y la reunión, no, volvamos nosotros como en un rol político. Y tomémonos. Mira, el año pasado hicimos todos nuestros candidatos que iban a concejales, que iban a alcalde, hicimos el rol del trabajador social en el municipio. ¿Qué importancia es que un concejal o el alcalde sea trabajador social o trabajadora social? Lo hicimos el año pasado con varios colegas que iban a CORE, por ejemplo, consejos regionales. ¿Qué son los consejos regionales? Por ahí pasan el presupuesto. Entonces es importante que los trabajadores sociales estén en los espacios de discusión y en los espacios políticos. Yo creo que eso nos ha faltado, uno de los desafíos, de que nosotros tenemos que estar en esos espacios, no es que qué me da el colegio, qué me da esto, no, nosotros tenemos que pelear los espacios como lo hacen todos los otros profesionales. Si tú haces un censo, la mayoría de los diputados, senadores, son abogados. El resto son médicos, ¿sí o no? Algunos serán algunos sociólogos, serán 4, 2, 3, una antropóloga. ¿Cuántos trabajadores sociales tenemos diputados? La verdad. Y que trabajen por nuestro colegio, o sea, por nuestro gremio, por nuestra profesión. Sí, sin duda alguna muy Entonces, importante. eso, esos son desafíos políticos, porque no es solamente que tú, no, eso es un desafío político. Nosotros, para mejorar toda nuestra vida y la vida de nuestra gente, tenemos que estar en los espacios donde se toman las decisiones. Si nosotros no estamos en esos espacios, ¿quién es? Nadie sabe. ¿Quién es? No, es que no está porque no pudo venir, no, es que no. Entonces, para ir terminando, yo creo que esos serían como los desafíos grandes Súper. rasgos Ujú. que debiéramos tener, ahora es mi percepción, hablo como el Consejo Nacional, pero yo creo que es importante y ese debate yo creo que hay que darlo, espero que se dé una instancia mayor donde todos podamos, los colegiados, los no colegiados, podamos tener y enterarnos y participar, ¿cierto? Y entender la importancia de ocupar los espacios políticos. Hoy estamos junto a Mariela Muñoz Galaz, reitero, presidenta nacional del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. Hemos tenido una más que grata conversación que siempre se nos va a hacer corta porque justamente uno de los principales, digamos, roles del trabajador social justamente van en razón del diálogo, ya es una de nuestras principales características justamente. Pero ahora, para ir cerrando, Mariela, y agradecer sin duda alguna su participación acá el día de hoy, enviar de parte mía y Diálogos Australes un fuerte saludo también a ustedes como colegio. Pero para cerrar, quisiera nuevamente, así como lo hicimos en el momento de la apertura, traer quizás a la trabajadora social Mariela Muñoz Galás. Y a modo personal, Mariela, que nos puedas, yo diría, en dos patitas, uno, dejar un saludo a todos quienes nos siguen, población en general, pero sobre todo a los colegas, trabajadores y trabajadoras sociales, a los estudiantes de trabajo social del país. eh, y también a modo de memoria, dejar también saludos para quienes fueron importantes en su propia trayectoria como estudiante, en su formación como trabajadora social. Por favor, Mariela. Mira, en mi caso, un saludo, voy a hablar como gremio porque como que el Consejo Nacional, ¿cierto? Siempre va a tener el colegio las puertas abiertas para los estudiantes, para los colegiados, para los no colegiados, porque nosotros somos parte de la historia y construimos con todos, con todos. ¿Ah? Es importante, por ejemplo, ya mañana tenemos el inicio de un proceso de tener un centro documental. Bueno, tenemos igual algo levantado, pero estamos procesando todos nuestros datos históricos que tenemos dentro de nuestro colegio acá en Santiago. Mañana le damos el lanzamiento inicial. eh, Así que bueno, están todos invitados. Nosotros funcionamos de lunes a viernes acá en Santiago. A nivel nacional tenemos de Arica a Magallanes. Están todos nuestros provinciales trabajando y bueno, y si no hay provincial, hay que levantarlo. Así que esa es la tarea que siempre les doy a los colegas
Y bueno, nosotros siempre vamos a estar en una disposición de generar unidad, de generar mayorías. Entonces, aquí no le cerramos la puerta a nadie, hacemos capacitaciones gratuitas cuando vienen desde el Estado, a todos, a todes. También hacemos pagadas cuando son para el Consejo Nacional, porque bueno, estamos en una campaña de finanzas, pero eso es básicamente. Yo como trabajadora social, yo trabajo casi trabajo en proyectos, también trabajo en forma precaria, para decirlo también, eh, y hago como asesoría previsional, por eso te cuento, más o menos conozco la historia, y eso es lo que he hecho ahora último por el tema de que, bueno, lamentablemente una persona ya que tiene una cierta edad, es difícil encontrar trabajo, haciendo bien honestamente, sobre todo en Santiago. Entonces uno tiene que como rebuscarse, rearmarse, como dicen, reármate, y bueno, y buscar, digamos, un nicho o armar un nicho, porque nosotros si no existe el campo laboral tenemos que inventarlo, chiquillos. Es así, así. Entonces eso yo creo que es los desafíos, que existe un modelo de desarrollo importante donde quepamos todos y donde este país de alguna manera pueda decirnos en algún momento cuántos trabajadores sociales necesita, cuántos médicos, cuántas matronas, cuántas enfermeras, y para no tener estudiantes o futuros colegas frustrados sin conseguir trabajo. Y eso para mí es penoso, porque yo lo he vivido en varias oportunidades, porque uno tiene laguna, un tiempo tiene trabajo, después no tiene y así, porque lamentablemente no tenemos el pleno empleo. Y bueno, y tenemos que apostar a mejorar las condiciones de vida, y para eso hay que tener una alternativa que nos lleve a mejorar este país. No a destruirlo, ni hacer lo que están haciendo en Argentina, que le están quitando la pensión a los pensionados, a los jubilados. No, nosotros necesitamos avanzar. Y para avanzar, bueno, todos saben quiénes avanzan. Los que no avanzan, bueno, nosotros necesitamos avanzar en este país. Los trabajadores sociales hemos sido parte de la historia de Chile, y en ese ámbito nosotros estamos por la postura de avanzar e incluir nuestras demandas en todos los candidatos a diputados, senadores y a la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Mariela Muñoz Galás, colega, presidenta nacional del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, que nos han acompañado hoy en este capítulo 3 de nuestro podcast, Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Un fuerte abrazo, Mariela, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao a todos.